tema del día de hoy trata sobre el sello de la bestia. Este es un tema muy amplio, muy complejo, el cual lo voy a tratar desde diferentes ángulos, diferentes aspectos, para poder entender lo que es este sello, aunque en esta ocasión no voy a tocar directamente lo que es el sello, sí la preparación, qué es lo que origina este sello, cuál es el proceso, cuál es el objetivo para que se implemente este sello. Apocalipsis 13 nos comienza hablando de las bestias. Nos habla de una bestia que sale del mar, otra bestia que sale de la tierra, que surge de la tierra, y también hay una tercera bestia que es el dragón. Son tres bestias que están ahí presentadas en Apocalipsis 13. El Espíritu Santo nos está revelando. No debemos de olvidar quién es el que está revelando este asunto. Y la revelación es porque nada puede permanecer oculto. Nada es ajeno a Dios. Todo lo que el hombre hace, todo lo que los seres, las criaturas que Dios creó hacen, están en el conocimiento de Dios. Y aunque el hombre, aunque Satanás, los demonios piensan que pueden vencer, que pueden burlar a Dios, no es así. Toda nuestra vida está plagada, todo nuestro ser está sellado con esa característica de Satanás que es el burlar a Dios, el intentar jugar con Dios. Nosotros creemos que Dios no nos ve, que Dios no nos oye, que estamos solos y que podemos hacer lo que queramos y que a fin de cuentas nos vamos a salir con la nuestra, que al fin de cuentas vamos a ganar y que Dios tiene que perdonarnos y que Dios tiene que tolerarnos y aceptarnos así como somos y que Dios tiene que sucumbir a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Eso es lo que nosotros pensamos. Y este también es el principio de estas bestias. Satanás es el dragón, es esa serpiente antigua que tiene ese pensamiento de que puede burlar a Dios, de que si Dios dice algo, Él puede cambiar eso. Si Dios lo sitúa en un lugar, Él puede moverse de ese lugar, puede cambiar el orden a su antojo, a su capricho. Entonces aquí en Apocalipsis 13 tenemos al dragón presentándose como aquel que tiene un trono. Nos dice que le dio su trono a la bestia que sale del mar. Le dio su trono, su poder, su autoridad. Él está actuando de una forma indebida que no es de él. Él no tiene ese poder, él no tiene esa autoridad. Desde su caída, él fue condenado, él fue quitado de todo lo que poseía, de todo lo que él tenía y de todo lo que él ejercía. Él fue quitado de ese lugar, pero aquí en Apocalipsis 13 se está mostrando como aquel que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene un trono. Vamos a ver cómo se origina esto, porque es que si él fue desterrado, él fue quitado de ese lugar, cómo es que él logra volver a situarse en ese lugar. Aquí en Apocalipsis 13 vemos a este dragón como él tiene esa autoridad y dice que le dio su trono a la bestia que surge del mar. ¿Cómo es que Satanás él recibe ese trono? ¿Cómo es que él logra tener ese encumbramiento si él fue desterrado y él fue maldito, fue quitado del Monte Santo y fue arrojado a tierra?
Todo lo que él tenía le fue quitado, todo lo que él hacía como querubín protector le fue quitado. Y entonces, ¿cómo es que aquí él regresa y se sitúa como aquel que tiene, aquel que está encumbrado? ¿Cómo es que logra esto? Recordemos que Él es el burlador, Él es el que va a jugar y va a decir, lo que Dios dice, yo lo voy a cambiar. Lo que Dios ordenó, yo lo voy a cambiar en mi propio orden, en lo que yo quiero. Esta situación no es desconocida, como he dicho. Dios conoce las intenciones de los corazones y conoce las intenciones de Satanás. Dios no puede ser burlado. En Job 1 nos habla de que los hijos de Dios subieron a la presencia de Dios y entre ellos vino Satanás. Aquí no lo está nombrando, no está diciendo que Satanás sea un hijo de Dios, sino que Satanás vino entre los hijos de Dios. Él vino como si fuera un hijo de Dios, se presentó delante de Dios como si fuera un hijo de Él, no siendo un hijo de Dios. Por eso es que aquí nos está haciendo una separación. El Espíritu Santo, el que está revelando, el que está inspirando al escritor sagrado, está diciendo que se presentaron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes tú? Y Satanás le contestó, de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí nuestro pensamiento natural nos hace pensar que él simplemente estaba vagando por la tierra, pero lo que nos está diciendo realmente es que él estaba poniendo un cerco a la tierra, como si fuera la propiedad, su propiedad. Es como si él estuviera tomando esa posesión y por eso tiene esa desfachatez o ese descaro, podríamos decirlo, pero para él es un derecho de presentarse ante los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque él se ha hecho un dueño de la tierra, porque él dice, yo tengo una posesión, yo tengo una herencia o yo tengo algo que he adquirido y es mi derecho estar delante de ti, porque yo también tengo un reino, tengo un territorio que gobernar, yo poseo algo. Y por eso dice de rodear la tierra, de poner un cerco, así como cuando compramos un terreno, vamos al terreno y ponemos un señalamiento diciendo esto es propiedad privada. Por eso dice de rodear la tierra y de andar por ella, tomar posesión. Es mi tierra, es mía, me pertenece y por eso estoy delante de ti. Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios le está diciendo, en este momento hay alguien que tiene más derecho que tú. Hay alguien que verdaderamente le corresponde ese territorio, le corresponde esa tierra y este es a mi siervo. Pero Satanás comienza a jugar nuevamente ahí. El punto al que quiero llegar es cómo es que él trata de jugar, él trata de ganar. Y esta es su característica, esta es su naturaleza. Esto es lo que lo hizo caer. En el libro de Ezequiel, el Espíritu Santo nos revela el origen o la caída de Satanás. Él era un querubín protector y Dios le puso en un lugar, Dios le dio un orden, Dios le dio esa responsabilidad, ese trabajo que hacer en el orden
que Dios crea, en el orden que Dios establece. Pero él dejó lo que estaba haciendo y nos dice la escritura en Ezequiel 28:16: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón y a causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Aquí nos está hablando de cómo es que Satanás ha pecado, de cómo es que Satanás cayó de esa gracia de Dios. Dice que por la multitud de sus contrataciones. Una contratación es traficar o intercambiar mercadería, es cambiar una cosa por otra. Yo tengo algo, te la cambio por lo que tú tienes. Eso es contratar, eso es una contratación, el intercambio que se hace. Satanás comienza a jugar con el orden. Si Dios le dijo, tú vas a estar en este lugar y vas a hacer esto, Satanás comienza a cambiar y a mover las piezas, mover el orden de Dios, mover todo lo establecido por Dios y cambiarlo. Y entonces él comienza a jugar y él ve que esto es fácil, que esto reditúa, que esto le conviene a él. Y entonces él, en su mente, la sabiduría se corrompe y él piensa que al mover todas las cosas, él puede llegar a un momento en el que él pueda estar en ese lugar máximo. Y el lugar máximo lo ocupa Dios. Pero su idea es mover las cosas. No es que Dios le dé. No es que Él viva en el orden de Dios. Él está en contra del orden de Dios. A Él no le gusta el orden de Dios. Pero Él quiere ser Dios, el que ponga el orden. Vamos entendiendo el pensamiento de Satanás. A Él no le gusta el orden, pero Él quiere poner el orden. Y entonces él no va a esperar a que Dios le dé. Porque él piensa que Dios nunca le va a dar más de lo que ya ha recibido. Y él piensa que él merece más. Merece estar en otro lugar mejor. Merece más de lo que ha recibido. Merece estar en un lugar diferente al que está. Por eso es que él comienza a mover las piezas. Esa es la multitud de las contrataciones. Esto es desechar el orden de Dios y situarse en donde Él quiere, cuando Él quiere, tomar lo que Él quiere. Por eso es que la Biblia nos alerta de todo este tipo de pecados. Nos habla que no debemos de ser ambiciosos, codiciosos. No debemos de robar, porque el robo es esa contratación. Yo puedo tomar algo que no me corresponde porque yo quiero y porque yo puedo, aunque esté mal. Pero si yo lo quiero, yo lo tomo. Todo ese es el pensamiento que se deriva de las contrataciones originadas en Satanás. Todo lo que es la promiscuidad, todo lo que es el adulterio, todo lo que es la fornicación, todo lo que es la hechicería, todo lo que es
todo eso que intenta tomar o que toma las cosas que no le corresponden nada más por gusto, por capricho, porque puede, para aprovechar la ocasión y para una satisfacción propia. Todo eso es originado por las contrataciones de Satanás. Todo ese es el pecado que origina Satanás. Y todo eso es lo que a nosotros nos caracteriza como hombres naturales. Tomamos, arrebatamos, codiciamos, quitamos a alguien de su lugar, destronamos a alguien, nos situamos en una posición que no nos corresponde, nos enaltecemos a nosotros mismos, nos enorgullecemos, cambiamos el orden, cambiamos la posición. Esas son las contrataciones. Y aquí en Apocalipsis 13 vemos a Satanás dándole el trono a una bestia, cambiando el orden de Dios. Y todo esto es originado por las contrataciones. ¿Cómo funciona esto? Entonces, aquí en Ezequiel hemos leído cómo es que él fue quitado de ese trono, le fue quitado todo ese poder, toda esa autoridad y fue arrojado a tierra. Pero ¿cómo es que él se presenta entonces en Apocalipsis 13 como alguien que tiene un trono y como alguien que está sobre la tierra y dando autoridad, dándole algo a la bestia, siendo que él fue despojado de todo ello? En Génesis 1:26 nos habla de la creación del hombre y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí podemos ver cómo es que Dios crea al hombre y le da autoridad, le da dominio, le da ese poder para gobernar, para situarse sobre todo lo que es la tierra y sus habitantes, sus moradores, sobre el agua y sus moradores, la tierra y sus moradores, el cielo y sus moradores. Y aún le da autoridad sobre todo el que se arrastra por la tierra. Dios le dio autoridad sobre la serpiente. Dios le dio autoridad sobre Satanás. Satanás fue arrojado a tierra para arrastrarse sobre la tierra. Pero entonces, ¿cómo es que cambia la situación? ¿Cómo es que cambia la posición? Si el hombre fue creado con toda esa autoridad, ¿cómo es que vemos ahora ese cambio? Vemos a la serpiente que no se está arrastrando, sino que está en un lugar que Dios no le dio, sino que está sobre los aires, está en los aires y dándole autoridad y ejerciendo dominio sobre el hombre. Cambia la situación, cambian los papeles, es el cambio del orden y esto es por motivo de las contrataciones. Al haber creado Dios al hombre le dio toda esa autoridad, toda esa potestad, pero la serpiente nos dice que era astuta. Pero entonces vemos cómo la serpiente engaña a la mujer. Y en ese engaño entra la contratación. Satanás quiere algo que al hombre le fue dado. Y Satanás lo quiere porque él no lo tiene. Y entonces hace esa contratación y engaña a la mujer. Y la mujer le cree. Y el hombre cae. Y entonces aquí hay un cambio. Satanás recibe ese poder, recibe esa autoridad del hombre, porque Satanás se sitúa por sobre el hombre, por sobre la mujer. No es el hombre sobre Satanás, sino que es Satanás sobre el hombre. Y esto Dios nos lo revela al preguntarle al hombre, ¿quién te enseñó? ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? En este caso, la enseñanza se recibe del maestro, la enseñanza se recibe de alguien que está en un lugar superior,
que está situado en un lugar superior es el maestro y el que está situado en un lugar inferior es el alumno. Inferior por que está recibiendo la enseñanza, está recibiendo lo que procede de alguien que tiene más conocimiento, más altura, que está en una situación mejor, una posición alta, un maestro y un discípulo. Esto también nos lo refleja el apóstol Pablo cuando dice que él aprendió a los pies de Gamaliel. O sea, él consideraba a Gamaliel un maestro y él incipiente, él aprendiendo a sus pies. Y entonces aquí tenemos esta situación donde el hombre es el que está aprendiendo de la serpiente, siendo que Dios lo creó con esa autoridad sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Satanás hizo una contratación. Él enseñó al hombre. ¿Y a qué lo enseñó? Lo enseñó a pecar, lo enseñó al mal, lo enseñó a desobedecer, lo enseñó a rebelarse delante de Dios, le enseñó a romper ese orden y a moverse, a que él se situara donde quisiera, cambiar el orden. Esa es la contratación. Satanás le enseña, o la serpiente le enseña a la mujer, pero tiene que haber una compensación, tiene que haber un cambio. Se está cambiando. Pero también Satanás lo hace para despojar, para recibir el poder, para recibir la autoridad, porque si el hombre se quitó del lugar en el que fue puesto y ahí pone a la serpiente, hay un cambio de orden y entonces el cambio de orden, el cambio de posición le da ese poder y esa autoridad a la serpiente. El hombre está arriba con autoridad y la serpiente está abajo, sometido al hombre. Pero al cambiar de posición, al hombre bajar su nivel, es la serpiente el que toma la posición. Y entonces es el dominante, es el que enseña. Y por eso es que nosotros estamos dominados por esas pasiones. Estamos dominados por ese comportamiento rebelde, desordenado de Satanás, de la serpiente. Y podemos decir, no, yo no estoy dominado. Entonces, ¿por qué tenemos esos pensamientos de soberbia, de orgullo, de vanidad, de codicia? ¿Por qué actuamos en adulterio, en fornicación? ¿Por qué caemos en todas esas prácticas que rompen el orden y que nos hace tomar lo que no nos corresponde? Fuimos enseñados, o sea, estamos dominados. Y por eso es que Satanás se presenta delante de Dios en Job 1 entre los hijos de Dios. Y por eso es que él dice, vengo de rodear, de tomar posesión de lo mío. Vengo a tomar posesión de lo que te he ganado. Tú no me lo diste. Yo me lo gané. Es mío. Yo tengo derecho. Aunque Dios le dice que hay alguien que tiene más derecho, Dios respeta, Dios sabe, Dios conoce las intenciones. No es algo ajeno, porque los motivos de Dios es el amor, porque los motivos de Dios son más grandes. Los motivos de Dios son de verdadera sabiduría, de verdadero amor, para salvar al hombre, para restablecer ese orden y situar al hombre en donde él ha caído. Dios ha dejado al hombre. Dios nos ha dejado que entendamos por nosotros. Satanás se ha aprovechado de nuestras debilidades, pero Dios sabe
lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Entonces Satanás ha tomado todo ese poder, toda esa autoridad. En la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo por parte de Satanás, nos habla de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a un monte muy alto. Y vamos a leerlo para ver lo que nos dice la Escritura. Dice Lucas 4:5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero lo doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí vemos cómo es que Él se presenta abiertamente como aquel que tiene esa autoridad y dice, todo esto es mío. Como un ladrón que se presenta diciendo, esto es mío. Como aquel que comete adulterio y dice, esto es mío. El que despoja, el que roba, el que destruye, se está presentando delante de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, todo esto es mío y yo te lo daré. Está haciendo una contratación y esta es la forma en la que Él trabaja. Yo te voy a dar todo esto porque esto es mío, pero tú tienes que darme algo a cambio y tú tienes que darme adoración. Quiere hacer lo mismo, quiere hacer la misma operación que hizo con Adán y Eva. Ahí Satanás no tenía nada. No tenía nada. Y entonces llegó y comenzó a enseñar el mal, el pecado. No teniendo nada, enseñó el pecado y entonces se sitúa en una posición superior. Adquiere todo ese poder, todo ese señorío que le fue otorgado al hombre. Ahora se presenta con esta tentación que está haciendo a nuestro Señor Jesucristo como aquel que tiene, como aquel que ha recibido y dice, esto es mío, me lo he ganado. ¿Cómo lo he logrado? No importa, pero es mío. Y ahora yo no lo suelto y yo a quien quiero lo doy. Si tú postrado me adoras, yo te lo doy a ti. Quiere hacer esa misma contratación, darle a nuestro Señor Jesucristo los reinos de la tierra, porque nuestro Señor Jesucristo dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La diferencia de nuestro Señor Jesucristo con Satanás es que Satanás roba, engaña, despoja, mata, destruye. Como aquella mujer Jezabel que toma matando, destruyendo, saqueando. Nuestro Señor Jesucristo nos habla que su obra es para salvar, para rescatar lo que se había perdido. Pero Él dice que compra. Todo lo que Él nos está enseñando en las parábolas, la parábola del tesoro, que encuentra un tesoro en la tierra, que encuentra un tesoro en un terreno. Dice que va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y todo lo que hay ahí. Está comprando, está haciendo una negociación legal, ordenada. Vende todo lo que tiene para comprar. Satanás no vende nada, sino que él despoja, roba, engaña. La parábola de la perla de gran precio también encuentra una perla de gran valor y va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla de gran valor. Y en las Escrituras nos habla que Él ha pagado con su vida, con su sangre derramada, a diferencia de Satanás. Es el opuesto. Pero Satanás quiere el derecho de Jesucristo. Satanás quiere la adoración de nuestro Señor Jesucristo, porque eso significa que Él se situaría en la posición de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo hubiera
aceptado recibir los reinos, recibir todo lo que Satanás le estaba ofreciendo, él tenía que adorar y entonces se tenía que situar en una posición superior. Ahí se estaría situando como superior, haciendo el mismo cambio de orden que sucedió con Adán y Eva, en ese poder, en esa autoridad, pero ahora a nivel de Dios, siendo nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios y siendo también de la misma naturaleza, de la misma substancia de Dios. Satanás se hubiera puesto por sobre nuestro Señor Jesucristo, haciéndose Dios. Y nuestro Señor Jesucristo confirmándole, entregándole ese lugar y esa posición. Esas son las contrataciones de Satanás. Esas son las contrataciones del diablo. Y esto es lo que quiere provocar, esa inversión de todas las cosas, ese cambio de orden. Y entonces llegamos nuevamente a Apocalipsis 13. Pero antes nuestro Señor Jesucristo les dice a los discípulos, cuando Él iba a ser crucificado, cuando terminaron de comer, de tomar esa santa cena, de cantar los himnos, nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, vámonos de aquí, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene de mí. Él está hablando que no hay comparación entre Él y Satanás. No hay nada. No se comparan en lo más mínimo. Él nada tiene de mí. Y Él está diciendo, vámonos de aquí. Él está hablando en esa profecía. Está diciendo lo que va a suceder. Y está también hablándonos en esa profecía, revelándonos de lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Cómo es que la iglesia va a ser llevada antes de que venga este príncipe. Antes de que ocurra toda esa operación de Apocalipsis 13, la iglesia verdadera es quitada. Y la iglesia verdadera tiene que ser quitada para que se manifieste este inicuo, este hijo de perdición que es la bestia. La iglesia está conformada por el cuerpo de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está creciendo también por la contratación de Satanás. Está creciendo con el trigo y la cizaña. Nos dice la Escritura que es Satanás, el enemigo, el que viene a sembrar la cizaña y entonces va creciendo junto el trigo y la cizaña. La intención de Satanás es que cuando la verdadera iglesia espiritual sea llevada, la que tiene esa relación con Jesucristo, el que da testimonio de Jesucristo, ha sido limpiada, comprada por la sangre de Jesucristo, sea llevada, quede esa iglesia falsa, hipócrita, que es la iglesia apóstata, pero sigue siendo la iglesia. O sea, para términos legales, así como actúa Satanás, tergiversando el derecho, jugando con la verdad, jugando con las palabras, argumentando, porque ya hemos visto cómo es que juega y argumenta delante de Dios en Job 1. Así él va a argumentar y decir, esta es la iglesia. Tiene la Biblia, predica, o sea, hace lo que la iglesia hace. Es la iglesia. Aunque a los ojos de Dios es apóstata, es hipócrita, es una iglesia falsa y a los ojos de Dios es cizaña, la argumentación de Satanás es iglesia. Si yo voy al templo, puedo llamarme cristiano, aunque no dé ese buen testimonio.
¿Quién me puede decir que no soy cristiano? Hay muchos cristianos en el mundo que no han sido renovados, que no han sido comprados con la sangre del Cordero, pero que se llaman cristianos. Roban, matan, despojan, mienten. Todo lo que es del hombre de pecado lo hacen. Todo lo que es el testimonio, todo lo que es el fruto de la carne, lo practican. Hechicería, fornicación, adulterio, celos, iras, contiendas, disensiones, pero son iglesia. Pastores, evangelistas, misioneros, la congregación en general, una iglesia apóstata que tiene la Biblia solamente de adorno, pero que no practican lo que está en las Escrituras. No practican, no hacen las cosas que Dios quiere. No dan ese testimonio de restauración. Y entonces vemos aquí en Apocalipsis 13 a ese dragón. Ya no es la serpiente, ahora es el dragón. ¿Por qué? Por todo ese poder, por toda esa altivez, ese orgullo, esa soberbia, esa riqueza que él posee y que ha logrado con sus fuerzas, con su razonamiento, con su labia, jugando con las cosas, jugando con el orden de Dios. Él se sitúa en ese lugar. Y la razón de esto es porque también nos habla en Apocalipsis de ese jinete del caballo blanco que recibe una corona y que sale del cielo venciendo y para vencer. Él recibe esa corona por ese derecho, porque considera, o sea, argumenta que la iglesia que se queda, la iglesia apóstata, es también parte del cuerpo de Cristo. Y al no estar el cuerpo de Cristo, ni nuestro Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo que cuida o vela por la iglesia, que conduce a la iglesia, entonces Él tiene ese derecho de cuidar, de velar a la iglesia. Entonces, ahí vuelve a tomar ese lugar de querubín protector. Él vuelve a tomar todo ese lugar que al principio tuvo. Le ha dado la vuelta al asunto. Ha quitado toda esa maldición, ha quitado todo ese orden en donde Dios lo puso, arrastrarse a tierra y comer el polvo de la tierra, despojado de todo ese cuerpo, despojado de toda esa gloria, de todo ese señorío del lugar en que Dios lo había puesto al crearlo. Él le da la vuelta y vuelve a ese estado de querubín protector y vuelve a ese estado de tener una corona, de estar sobre el monte, de estar en las alturas. Por eso es que en Apocalipsis 13, Él ya se presenta de esa forma, jugando con la iglesia, manipulando a la iglesia, llevándolos a ese engaño, a esa mentira, de la misma forma que Eva y que Adán fueron engañados, fueron manipulados, fueron despojados de esa autoridad, de ese señorío. Les fue quitado todo ese orden que Dios le había dado al hombre y toda esa autoridad sobre Satanás. Ahora, Satanás, al haber jugado con la iglesia en lo que hace bien, que son sus contrataciones, ahora él se sitúa como Señor, como aquel que tiene autoridad sobre la iglesia y que recibe la adoración de la iglesia
y que la iglesia apóstata, la iglesia hipócrita, la iglesia carnal y terrenal lo han situado en ese lugar. Vemos cómo es que ha jugado y cómo es que Él se está situando en ese lugar. La iglesia le está dando esa adoración, la iglesia le está entregando los derechos, la iglesia está perdiendo ese señorío, la iglesia está perdiendo ese dominio sobre el pecado, sobre el error, sobre la mentira, sobre la falsedad. Y estoy hablando de la iglesia apóstata, porque la iglesia verdadera está en esa comunión con Dios, está en esa relación con nuestro Señor Jesucristo, dando ese testimonio y andando con nuestro Señor Jesucristo. Pero llega un momento en que dice, basta, basta nomás, vámonos de aquí, porque viene aquel que no tiene nada de mí. Y entonces nuestro Señor Jesucristo y su iglesia salen. Y viene todo lo que ya está declarado y conocido por nuestro Dios, porque ya es tiempo de castigar definitivamente. Ya a Satanás se le ha dado oportunidad y él ha jugado varias veces y fue despojado y puesto a tierra. Pero el castigo definitivo es que él va a ser llevado a los infiernos. Dios ha dejado probar el punto de Satanás. Dios nos ama al darnos todo lo que necesitamos y requerimos para permanecer en su gloria, en su presencia. Y debemos nosotros de mantener esa relación con Dios, conocer a Dios y adorarle y mantenernos en esa relación, así como nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme en esa relación a pesar de los ataques, de las tentaciones, de las contrataciones de Satanás. Él se mantuvo. Y si nosotros nos mantenemos, vamos a recibir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero si sucumbimos y nos aliamos y tenemos esa relación con la serpiente antigua, entonces vamos a sufrir las consecuencias de lo que esa serpiente va a padecer. No es desconocido para Dios y no es desconocido para nosotros. No podemos decir, no lo sabía, no lo conocía. Lo que a nosotros nos corresponde es guardar nuestra dignidad, guardar nuestra santidad, nuestra adoración y alabanza para Dios y mantenernos en esa relación firmes, tomados de la mano de Dios y caminar en los pasos de nuestro Señor Jesucristo, viviendo y dando testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar en otra ocasión hablando sobre lo que son los sellos. Dios les bendiga.